Hola, mi nombre es José Luis Valdés y en esta instancia vamos a conversar acerca de la importancia que pudiese tener el sueño en nuestros procesos de memoria. Básicamente lo que nos queda por discutir es cómo este conocimiento que se adquiere a través del aprendizaje se transforma en conocimientos permanentes y se almacenan en nuestro sistema nervioso central a través del proceso de consolidación de memoria y cómo este proceso de consolidación estaría ocurriendo principalmente mientras dormimos. Como discutimos anteriormente, cuando un individuo se enfrenta a nueva información, ¿cierto? Debe aprender. Y cuando aprende, ¿cierto? Adquiere esa información. Y es lo que define el aprendizaje. Una vez que esta información es adquirida, ¿cierto? Ocurren cambios plásticos en nuestro cerebro y posteriormente estos cambios plásticos deben ser almacenados de manera permanente en alguna región de nuestro sistema nervioso central. Ese proceso a través del cual esa información que es adquirida por el sistema nervioso, especialmente en aquellas memorias declarativas, que ocurriría principalmente en el hipocampo, sabemos que posteriormente esta información que se retiene de manera temporal en el hipocampo es transferida hacia la neocorteza y es la neocorteza donde se almacena como conocimiento permanente. Este proceso de transferencia de información desde el hipocampo hacia la neocorteza es lo que conocemos como consolidación de memoria y el sustrato neurofisiológico de esta consolidación es lo que llamamos reactivación. Y este proceso de reactivación de memoria ocurre principalmente en el sueño de ondas lentas, ¿cierto? O el sueño también conocido como sueño no REM. Por mucho tiempo nos hemos preguntado por qué dormimos. Y la verdad es que existen varias teorías acerca de la funcionalidad del sueño. Por ejemplo, hay personas que simplemente piensan que es un remanente evolutivo de lo que llamamos arresto conductual. Es decir, todas las especies, desde las menos evolucionadas hasta las más evolucionadas, necesitan periodos de quietud o de inactividad durante el día para restaurar sus procesos celulares y metabólicos, ¿cierto? Lo que llamamos periodo de restauración celular, en que durante el día tenemos una alta demanda de metabólica, en donde todas nuestras células, ¿cierto? Están funcionando a su máxima capacidad y necesitamos de un periodo de descanso para que los tejidos y las neuronas y las células en general se reparen, se restauren, ¿cierto? Y restituyan elementos, ya sean proteínas u otros elementos, ¿cierto?, que componen la célula para poder seguir funcionando en el siguiente ciclo de actividad. Pero también sabemos que el sueño, ¿cierto?, pudiese ser importante para consolidar nuestra memoria. Y por mucho tiempo los investigadores trataron de darle una explicación, ¿cierto?, a los sueños, en el fondo, un significado onírico de los sueños, por qué soñamos, etcétera. Por lo tanto, ha existido una activa investigación en tratar de entender qué es lo que hace nuestro cerebro durante el sueño. Y efectivamente, cuando dormimos, el cerebro no está apagado, sigue funcionando, pero sigue funcionando en un modo distinto. Y entender qué es lo que hace durante el sueño es lo que ha motivado en las últimas décadas la investigación y se ha llegado a conclusiones muy interesantes y hoy sabemos que efectivamente durante el periodo de sueño ocurrirían fenómenos como lo es la consolidación de memoria y que es lo que vamos a entender en las siguientes diapositivas. Una de las cosas importantes que debemos conocer es que efectivamente el sueño es tremendamente importante para los procesos cognitivos. Si usted no duerme, lo más probable es que si aprendió algo y posterior a ese aprendizaje usted no duerme, sus capacidades de consolidar esa memoria disminuyen ostensiblemente. Y eso se ha demostrado tanto en el modelo animal como en modelos humanos. Usted, los individuos aprenden algo y luego de aprender no hay un periodo de sueño, esa consolidación de memoria disminuye considerablemente. También sabemos que posterior a un aprendizaje, ¿cierto? Y la ausencia de sueño produce una disminución en la expresión de genes que están relacionados con la memoria. Por ejemplo, vimos que cuando hay aprendizaje ocurren cambios plásticos y esos cambios plásticos dependen de la expresión génica.
expresión de proteínas que van a formar nuevas sinapsis que son la base de la plasticidad para el aprendizaje. También sabemos que si usted no duerme, disminuye la excitabilidad de nuestras neuronas, es decir, la capacidad que tienen las neuronas, especialmente de estructuras relacionadas con la memoria, ¿cierto? No van a poder producir la actividad eléctrica apropiada para comunicarse entre sí. También sabemos que si no dormimos disminuyen prácticamente todas nuestras capacidades de plasticidad, como mencionamos, ¿cierto? En las actividades anteriores, donde vimos aprendizaje, como la capacidad que tienen las neuronas de extender sus prolongaciones, sus arborizaciones dendríticas o establecer nuevas sinapsis. En resumen, si usted no duerme, prácticamente todos los mecanismos necesarios para que el aprendizaje y la memoria ocurran no estarán siendo desarrollados de manera correcta, ¿cierto? Y eso conlleva a una deficiencia en nuestras capacidades de memoria muy importante. Como mencionamos anteriormente, es cierto, las memorias declarativas, que son las más importantes para nuestra biografía o para nuestra esencia como individuo, dependen de la actividad de una estructura que es el hipocampo. Y este señor, ¿cierto? David Marr, propuso la idea de que durante el sueño pudiesen ocurrir fenómenos eh, asociados a la consolidación de memoria que él llamó reactivación de memoria. Entonces él propuso, tal como está esquematizado aquí en los años 70, que el hipocampo de alguna manera almacenaría por corto tiempo estas memorias y que sería durante el sueño cuando la corteza se encuentra desocupada, ya que no está procesando todos los estímulos sensoriales que procesa durante la vigilia, ¿cierto? El momento propicio para que la información se transfiriera desde el hipocampo hacia la neocorteza y se almacenara como conocimiento permanente. Entonces, el modelo actual, ¿cierto?, propone que durante la vigilia, mientras estamos despiertos, ocurre este aprendizaje y mientras dormimos en regiones particulares del sueño, especialmente en este sueño más profundo, ¿cierto?, este sueño de ondas lentas o no, sueño no REM, ¿cierto?, ocurriría la consolidación de memoria y luego cuando nos despertamos, ¿cierto?, podemos de alguna manera recuperar la información aprendida de manera más eficiente, como si es que no hubiésemos dormido. Entonces este modelo propone precisamente esta idea, que necesitamos de dormir para consolidar la memoria. Entonces esta idea llevó a este modelo de los dos estados, que propone que cuando estamos despiertos, ¿cierto? Y estamos aprendiendo, ocurre una codificación inicial en el cual la neocorteza envía información sensorial hacia el hipocampo, ¿cierto? Adquiriendo información, lo llamamos aprendizaje, y luego cuando nos vamos a dormir, el proceso se invierte, es decir, esta información fluye desde el hipocampo hacia la neocorteza. Y en esta neocorteza se establece como conocimiento permanente. Como tenemos esquematizados aquí, ¿cierto? Cuando el individuo está despierto, en este caso este animalito que reconoce este ambiente, ¿cierto? Lo explora y lo aprende. Mientras aprende este ambiente, las neuronas de su hipocampo generan patrones de actividad neuronal particulares, como aparece esquematizado aquí, que se llama una serie de neuronas que disparan potenciales de acción a medida que este animal explora el ambiente en un determinado orden en particular, ¿cierto? Y mientras yo me voy, este animal se va a dormir. Esos patrones de actividad que estuvieron manifiestos durante el aprendizaje reverberan durante el sueño y se repiten una y otra vez. Y este proceso de reverberación, ¿cierto? O reactivación de memoria es lo que llevaría a la consolidación de la memoria posteriormente. Aquí tenemos evidencia experimental real, ¿cierto? Realizada en un modelo animal, en ratas, ¿cierto? Que exploraron este ambiente. Cuando estos animales exploran el ambiente, en nuestro hipocampo hay unas células particulares que se llaman células del hogar o play cells, que descargan sus potenciales de acción en regiones particulares del ambiente en un determinado orden. Y aquí en este experimento lo que se hizo fue poner este animal en un ambiente nuevo, el animal lo explora, lo conoce y mientras lo conoce se registró la actividad eléctrica de las neuronas
durante la vigilia, cuando el animal estaba explorando, como dice aquí, run, y ahí tenemos 10 neuronas que descargaron sus potenciales de acción en ese orden particular, ¿cierto? Aquí cada rayita significa un potencial de acción, cada color es una neurona distinta. Y aquí podemos ver cómo ocurre un patrón de actividad neuronal particular para estas 10 neuronas en la corteza visual o estas 9 neuronas, ¿cierto?, en el hipocampo de este mismo animal. Y luego, fíjense, cuando este animalito se fue a dormir, ¿cierto?, que está en sueño, las mismas 10 neuronas vuelven a disparar potenciales de acción en el mismo orden en el cual lo hicieron durante el aprendizaje, tanto en la corteza visual como en el hipocampo. Otra observación importante que podemos hacer aquí es que si se fijan en la escala temporal, esto ocurrió en un segundo y esto ocurrió en un cuarto de segundo. Y en el caso del hipocampo, este patrón aparece durante un segundo y este patrón apareció durante un quinto o la quinta parte de un segundo. ¿Qué significa eso? Que pareciera ser que cuando dormimos, ¿cierto? Toda la actividad neuronal se repite, pero de manera más rápida o más acelerada, y muchas veces, ¿ya? Es como si la película que grabamos durante el estar despiertos, durante la noche se repitiera, pero a alta velocidad una y otra vez. Este mecanismo que ha sido observado mueve los animales, ¿cierto? Se cree que pudiese ser la base neurofisiológica de la consolidación de memoria. De hecho, si ustedes perturban estos procesos de reactivación durante el sueño, se observa evidentemente que la consolidación de memoria no ocurre, lo cual nos ha llevado a pensar que efectivamente es necesario que ocurra esta reactivación de memoria durante el sueño para consolidar la memoria. Entonces, una pregunta que emerge, si es que durante el sueño nuestro cerebro sigue aún funcionando y estos patrones de actividad reverberan, ¿podríamos manipular esta actividad y mejorar nuestra consolidación de memoria? Este experimento que les muestro acá fue realizado por un grupo en Alemania que intenta demostrar esta posibilidad. Entonces el experimento aquí fue bastante simple, se hizo en humanos, ¿cierto? Y los humanos tuvieron que aprender una tarea de memoria. Este es el típico memorice, donde ustedes tienen estas láminas y tienen que encontrar los pares que son idénticos. Y lo que se hizo acá es que durante el aprendizaje se puso un odorante, un aroma, en la pieza o en la habitación donde estaban los sujetos aprendiendo esta tarea de memoria. Y luego estos sujetos se fueron a dormir en el laboratorio y se hizo un registro polisomnográfico de su sueño para saber las distintas etapas del sueño por los cuales transitaban estos sujetos desde la vigilia, el sueño REM, ¿cierto? El movimiento polar rápido, el sueño no REM. Y lo que se hizo fue que durante el sueño se administró de nuevo el mismo aroma que estuvo presente durante el aprendizaje. Y este aroma pudo estar presente durante el sueño no REM, durante el REM o durante la vigilia. Y luego, al otro día, cuando los sujetos despertaron, ¿cierto? Se testeó que también recordaban esta tarea de memoria, ¿cierto? Realizando nuevamente el test y viendo que también recordaban la posición de los pares de figuras en este memorice. Entonces, se hicieron todas las combinaciones posibles, es decir, en este primer experimento el aroma estuvo durante el aprendizaje y durante el sueño de ondas lentas, pudiese no estar presente el odorante durante el aprendizaje, pero sí durante el sueño, pudo estar el odorante durante el aprendizaje y durante el sueño REM, otra etapa del sueño, o estuvo presente el odorante durante el aprendizaje y durante la vigilia al día siguiente. Y se vio en cuál de estas combinaciones aumentaba o no nuestras capacidades de memoria, y lo que se encontró, como se grafica en esta imagen de aquí abajo, es que solo en aquellas condiciones en que el aroma estuvo presente durante el aprendizaje y durante el sueño de ondas lentas, hay un aumento significativo en las capacidades de recordar ciertos de estos sujetos. No así en ninguna otra de las combinaciones.
Entonces la respuesta a la pregunta de si se puede manipular nuestra consolidación de memoria durante el sueño, la respuesta es sí, y específicamente se pudiese manipular durante el sueño de ondas lentas y no en otros momentos del proceso. Otra pregunta interesante que surge siempre es por qué recordamos algunas cosas y otras no. Dentro de las experiencias que vivimos a diario, ¿cierto? No recordamos todas las cosas que hacemos día a día, solo algunas. Entonces, de alguna manera tiene que haber un sistema que le ponga una etiqueta a las experiencias vividas y diga, estas son importantes y estas vale la pena eh, guardar o almacenar y otras no. Y sabemos que en nuestro sistema nervioso existe una región que se conoce como área tegmental ventral que está en el mesencéfalo y que libera dopamina. Esta región cerebral se activa cuando hay estímulos que son interesantes o sobresalientes, como por ejemplo la presencia de una recompensa. Y además esta dopamina, ¿cierto?, es liberada en regiones que son muy importantes para los procesos de memoria, como vimos en las sesiones anteriores, como el hipocampo, ¿cierto?, la corteza prefrontal, la amígdala, los ganglios de la base. Entonces, en este experimento que se hizo en el modelo animal, se hizo lo siguiente. Cada línea aquí, ¿cierto? Cada fila es una neurona, tenemos alrededor de 10 neuronas y cada rayita representa potenciales de acción. Esta es la actividad eléctrica de una decena de neuronas de la región que libera dopamina, ¿cierto?, en el mesencéfalo durante un periodo de sueño anterior a cualquier manipulación experimental y podemos ver cómo las neuronas descargan potenciales de acción de manera espontánea y sin ningún patrón aparente. Luego a estos animales, una vez que se despiertan, se les realizó una tarea en que recibían distintos tipos de recompensas, ¿cierto? Aquí durante la tarea, como por ejemplo una recompensa que pudiese ser dulce, amarga, o a veces venía una recompensa vacía, que no traía ningún tipo de alimento. Y podemos ver cómo las neuronas responden, ¿cierto?, con patrones particulares. Por ejemplo, aquí la recompensa era un trocito de pellet del que comen habitualmente y tenemos esta respuesta. Aquí había un pedacito de azúcar, aquí una sustancia amarga y uno ve cómo la respuesta es diferente. Ahora lo interesante es que cuando termina esta tarea y el animal se va a dormir de nuevo, durante el periodo de sueño posterior al aprendizaje, uno ve cómo nuevamente emergen patrones, ¿cierto?, de actividad espontánea que se asemejan mucho a los observados durante el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos estímulos que son sobresalientes, como algo dulce, algo amargo, que puede ser interesante para el individuo, pues vuelven a aparecer durante el sueño. Entonces uno podría pensar que este sistema que es capaz de detectar, ¿cierto?, las cosas que son importantes de las que no, aún mientras dormimos sigue funcionando y pudiese de alguna manera reforzar aquellos elementos de memoria que son más relevantes o importantes para un individuo. Una pregunta que emerge siempre, ¿cierto?, es si la siesta será importante para los procesos de consolidación de memoria. Y la verdad es que tengo aquí esta imagen de estos dos personajes, ¿cierto? Albert Einstein y Winston Churchill, que eran acérrimos defensores de la siesta. Ellos tomaban siesta siempre. Y de hecho esta frase que está aquí puesta literal, ¿cierto? Es de Winston Churchill. Y él decía, no piense que usted trabajará menos porque duerme durante el día. Esa es una noción tonta que sostiene la gente sin imaginación. Usted hará bastante más. Usted tendrá 2 días en uno, o al menos un día y medio desde de seguro. Eh, y claro, hace sentido, porque si ustedes duermen siesta es como despertarse y levantarse 2 veces, por lo tanto es como tener 2 días en uno. Ahora, la pregunta es, ¿efectivamente la siesta servirá para estos procesos de consolidación de memoria o no? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Este es un estudio bastante interesante que se realizó en Brasil, del grupo de Siddhartha Ribeiro, ¿cierto? Donde estudiaron si el tomar siesta en colegios puede aumentar, ¿cierto?, la duración de memorias declarativas aprendidas por adolescentes. Entonces aquí básicamente el experimento consistió en hacerles una clase a los estudiantes
de una materia que no estaba en el currículum para ese grado, ¿cierto?, de escolaridad. Y luego a un grupo de estudiantes se les permitió tomar una siesta, ¿cierto?, posterior a la clase, y a otro grupo no. Y se les hizo una prueba de estos contenidos, ¿cierto? Eh, Luego de un día, de 2 días o de 5 días post aprendizaje. Y como podemos observar aquí, tanto los que durmieron como los que no durmieron, ¿cierto?, tienen una mejoría en su prueba, ¿cierto?, luego de la clase idéntica. Sin embargo, uno puede empezar a ver estas diferencias, es decir, si la prueba yo la tomo 2 días después o 5 días después, fíjense lo que ocurre. Las personas o el grupo de estudiantes que no tomó siesta después de la clase, ¿cierto?, prácticamente no tuvieron una mejora significativa en el rendimiento en la prueba, mientras que los que tomaron siesta tienen una mejora considerable, es decir, la consolidación de lo aprendido se mantiene estable a lo largo del tiempo y perdura mucho más comparado con los individuos que no tomaron siesta. Ahora, esto hace sentido si uno piensa de que si uno tiene clases en la mañana y aprende contenidos, ¿cierto? Y para que las memorias se consoliden, uno requiere de un periodo de sueño. Desde que yo aprendo hasta que me voy a dormir, pasa una cantidad de horas enorme, por lo tanto el grado de interferencia que hay a lo largo del día, ¿cierto? Desde los conocimientos adquiridos en la mañana hasta la noche que me acuesto, es muy grande. Por lo tanto, si uno interviene, como lo hicieron estos investigadores, ¿cierto?, poniendo una pequeña siesta entre medio, ¿cierto?, facilita el proceso de consolidación y disminuye la interferencia que habitualmente tienen nuestros estudiantes a lo largo del día.